Francisco Piria, el alquimista. Si tenemos que hablar de Francisco Piria, debemos comenzar diciendo que su obra es única en el mundo, porque la ciudad balneario que creó se constituyó en única al ser pensada y diseñada previamente a su construcción. Hoy, en Historias y Leyendas, el alquimista, el empresario, el visionario, el mentor y maestro de su propia suerte, Francisco Piria. Bienvenidos a Piriápolis, turistas amigos. Las variadas bellezas de su paisaje ondulan en los cerros, se detienen en el campo florido, se vuelven íntimas en los bosques, alientan en el mar para ofrecerse a todos. Algunos indican que en su infancia y adolescencia, su fundador, al ser tutelado por un tío suyo en Italia, monje jesuita, Piria recibe enseñanzas y conocimientos herméticos del Kabbalah y el arte real de la alquimia, pero su historia difiere en algunos aspectos en sus biógrafos. El profesor Pablo Reborido es uno de ellos. Es investigador histórico exclusivamente de Francisco Piria y su obra. Es escritor y su opinión no excede de sus aspectos estrictamente históricos, lo que nos acerca a conocer la apasionante vida de Francisco Piria desde una visión de exitoso empresario. Pablo, contame un poquitito de qué es lo que estamos viendo, porque acá vemos un plano que es hoy actualmente sería esto Piriápolis. En realidad esto sería lo que es hoy el casco urbano de Piriápolis. Esto es el plano del primer remate de Piriápolis, que Piria lo hace en 1912. El 75% de los solares los ofrece en venta en Córdoba, Buenos Aires y Rosario. El 25% restante solo en Montevideo. Eso ya marca la proyección que tenía Piria de este lugar hacia los argentinos. Es interesante destacar que el propio Piria cuenta que la diagramación del balneario, el diseño, fue hecho siguiendo las normas edilicias de Milicia, que era un urbanista que fue quien diseñó la ciudad de La Plata en Argentina. O sea que las normas higiénicas de Milicia, cuenta Piria en uno de sus folletos, para indicar las calles diagonales, las perpendiculares, las transversales, para que siempre corriera el aire y fuera una ciudad muy ventilada. En una época donde Piria, entre otras cosas, promocionaba a Piriápolis como un lugar donde se cuidaba la salud por el aire y por el agua. El aire, bueno, ni que hablar de la zona y además de la cantidad de árboles que él plantó. Fue el tercer forestador de nuestro país en esa época, después de Burnett y Lucich. Y también el agua por un lado, el agua de mar, de los incipientes baños de mar que Piria promocionaba,
el propio Piria traía mallas de baño para alquilarle a los pasajeros, porque no era costumbre en la época bañarse en la playa, y además también el agua de las fuentes minerales. Piriápolis tenía muchas fuentes de agua mineral, como ser la del Toro, la de la Virgen, la de Fuente Venus, al cual Piria le encontraba una propiedad diferente a cada una. O sea, una era ferruginosa, otra era radiactiva, una era para los anémicos, otra para los débiles del corazón, otra para las personas asmáticas. Seguramente fueran todas iguales, pero la promoción que hacía Piria era esa. Hablando de promoción, justamente una de las cosas que llama la atención es que él lo propone como un negocio de veraneo, pero también lo propone como un negocio de inversión. De hecho, habla de compre, pues, si quieren hacerse ricos y prontos. Como que él veía también la inversión de su propio cliente en seguir desarrollando el balneario, ¿no? Es que justamente Piria hablaba de quien tenga abuelitos previsores dentro de un tiempo sabrá podrá recibir los beneficios de esta compra. Porque en ese momento comprar un solar acá era realmente una aventura. Para algunos era directamente tirar el dinero. Obviamente quien tuvo esos abuelitos previsores hoy está disfrutando de un bienestar, ¿verdad? Él habla de a largos plazos y sin intereses, sí, cuando hace las ventas. Hablar de 60 cuotas era algo normal. En algunos casos, obviamente, está una de las exageraciones de Piria. Piria a veces él se reía de sus promociones y a veces decía un cero más que importa, pero hablaba de 600 cuotas. Si eran 60 igual estaba bien, que además eran cuotas muy accesibles. Definirlo a él sería un visionario, un buen empresario, o si tuviéramos que definirlo en pocas palabras a Francisco Piria. Pienso que la palabra visionario es muy clara. Le queda muy bien. Muy clara, es muy precisa, porque realmente vio lo que otros no vieron. Estas tierras las compra cuando el aforo de tierras en Maldonado era el segundo más bajo del país. O sea, eran médanos y arenales, piedras, que se consideraba tierra improductiva, porque no servía para la agricultura, para la ganadería, para nada. Entonces Piria vio, por un lado, la posibilidad de extracción de la piedra, pero por otro lado, el futuro balneario, y lo tuvo que hacer de la nada. Otra cara que no es opuesta al personaje es su interés por los conocimientos en el Kabbalah y en la alquimia. Para explicar su éxito desde aquí, debemos remontarnos a la infancia y adolescencia de Francisco Piria, quien fuera tutelado por un tío suyo, monje jesuita en su paso por Italia. Ya de regreso a su país natal, Piria decide llevar adelante su gran obra. El lugar elegido por Piria, además de su belleza natural, contenía un ingrediente extra, y es la conjunción de fuertes puntos de energía que no pasaron desapercibidos para su fundador. La geobiología se basa sobre el estudio del campo magnético terrestre, que son líneas de fuerza que recorren toda la Tierra, que van de norte a sur y de este a oeste, cada 2 metros y 2,50 metros. Carlos Rodríguez es geobiólogo y especializado en esta temática. Desarrolla desde hace años esta teoría y nos plantea un Piria místico y con profundos signos cabalísticos y alquímicos. Se da que en la zona de Maldonado, en especialmente Piriápolis, estas líneas del campo magnético terrestre son más anchas de lo normal, y desde tiempos remotos el hombre iniciado o místico sabía encontrar estas líneas de fuerza para aprovecharlas, para anclar determinadas fuerzas telúricas para trabajar a ritual, o sea, construir templos, pirámides, lugares de fuerza. Aquí en la zona anterior a Piria era una zona sagrada, muy venerada por los charrúas, por el campo magnético terrestre. Y Piria, luego de 1890, cuando compra estas tierras, diseña toda la ciudad con determinada geometría, con símbolos operativos que son arquetípicos, para trabajar a ritual con todo lo que es el árbol de la vida o el árbol de la cábala, donde el iniciado o el místico viene a la ciudad y se encuentra consigo mismo, además aprovechando el campo vibracional que aquí existe. No es novedad que en el planeta existan ciertos lugares que desde tiempos remotos llevaron a las antiguas civilizaciones a construir sus templos y monumentos religiosos en puntos que potenciaban su poder por la energía que allí se concentraba. En Piriápolis existen innumerables puntos de alta concentración energética, pero lo más sorprendente es que en cada lugar de fuerza
Piria dejó un monumento, una construcción o un símbolo. ¿Por qué o para qué? Nosotros acá en la zona tenemos medido desde hace 12 años, desde Punta Negra hasta Solís y la propia Sierra de las Ánimas, más de 4.000 lugares. Hoy no solo lo decimos nosotros, han venido expertos de otras partes del mundo. O casualidad que donde están los monumentos que dejó Piria son los más fuertes. Y por lo general en todos los cerros que vemos, el San Antonio, el Toro, el propio Cerro del Indio, el Cerro Pan de Azúcar, el Cerro de los Burros, todas tienen, o casualidad, algún monumento, pero están medidas expresamente. Después de encontrar el punto energético, se ancla la estatua o la imagen o el sendero para que el iniciado lo recorra y viva su experiencia. Entonces ahí la vibración supera la media vital. Nuestro cuerpo energético, por así decirlo, vibra entre 7.000 vibraciones por segundo y en los lugares de fuerza vibra 14.000, 21.000, hasta 26.000 en los lugares más fuertes, ¿no? Entonces ahí uno entra a conectarse con la parte sutil de uno mismo, con lo que se llama el velo espiritual, y vive una experiencia de expansión de conciencia. Tan es así que hoy en día vienen místicos e iniciados de otras partes del mundo y no pueden creer que hay una ciudad hecha expresamente para encontrarse consigo mismo y trabajar con el simbolismo que existe, ¿no? Repasemos. Una iglesia que nunca fue, un castillo entre las sierras, de cuya arquitectura se desprende un sinfín de mensajes. ¿Existe una conexión entre cada uno de ellos? En el trazado original de la ciudad, cada manzana fue diseñada para que sus calles formaran un árbol de la vida. Según Rodríguez, sus obras arquitectónicas son templos en sí mismos. Tal vez la más impresionante sea la del majestuoso argentino Hotel, símbolo viviente del misticismo que encierra la ciudad. Piriápolis se transformó en la obra principal de esta ciudad en expansión. En 1920 se colocó la piedra fundamental del argentino Hotel, que se inauguraría 10 años después, concebida como una construcción monumental con capacidad para 1.200 huéspedes y equipado con los más modernos elementos para la época. Hoy mantiene intacto su origen de gran hotel y el paso de las décadas lo perfecciona. Realmente el Hotel Argentino fue, sin lugar a dudas, durante mucho tiempo, el hotel más lujoso, más grande y confortable de Sudamérica. Es decir, el lujo, ni que hablar, si se puede apreciar hoy en día en el mobiliario. El confort, porque Piria trató de que fuera lo último y lo mejor de Europa. Es más, como un detalle interesante, no compró todo en el mismo lugar. O sea, si consideraba que la mejor vajilla era checoslovaca o alemana, iba allí. Si la ropa de cama la compró en Italia es porque consideró que era lo mejor. Y por otro lado, todo lo que era la maquinaria del hotel. Había máquina para pasteurizar leche, para purificar agua, hornos eléctricos. Y bueno, toda la infraestructura, la usina del hotel abastecía todo Piriápolis. La panadería, por supuesto, también. Y además, por otro lado, se ocupó de embellecer el hotel. En el jardín trajo lo que se estilaba en la época para alajar los espacios públicos en Europa.
La vegetación, las icas revolutas que vemos en los jardines del Hotel Argentino, fueron introducidas en nuestro país por Piria y por Lussich. Único en América, Piria sabía que un hotel de esta magnitud y proporciones podría ser su obra cumbre o su gran fracaso personal. 24 de diciembre de 1930, se inauguró por fin su titánica obra, equipado con lo más refinado y exclusivo existente en Europa. Capacidad para 1.200 camas, muebles y cristales de Checoslovaquia. Aún hoy, las sillas conservan intactas su grifa de origen. Si nosotros observamos las habitaciones actuales, las comparamos con fotos de época, dejando de lado el confort moderno, por ejemplo, las sillas son las originales, o sea, son de fabricación, son Tonet de fabricación checoslovaca. O sea, acá podemos ver la etiqueta. Todavía está en la silla. El respaldo de la cama, la mesita de luz. Las portátiles también. Las portátiles, las arañas. Este espacio que tiene acá la mesita de luz era para la pelela. ¿Para? La pelela. Ajá. O sea, en esa época no todas las habitaciones tenían baño. Hoy en día en el depósito hay pero una pared llena de pelelas sin uso. Pues, claro, eso no tenía valor, nadie se preocupó en llevárselo, ¿no? Platería de Alemania, lencería de Italia, pionero en instalaciones para talasoterapia. Abarca una extensión superficial de 15.000 metros, tiene 6 pisos, un hall colosal cubierto de mármoles y granitos extraídos de su propia cantera en la falda de este cerro Pan de Azúcar. Esta es parte de la maquinaria de extracción del granito que Piria construyó para su obra, que aún permanece en su sitio. Pero volvamos a la historia del hotel. Los corredores de los pisos tienen 4 metros de ancho y en conjunto son 1,2 kilómetros. La cocina tiene 2 pisos y cada piso mide 40 metros de largo por 25 metros de ancho, 40 hornallas, 40 hornos que hierven por un ingenioso medio de vapor, 30 cámaras frigoríficas, maquinaria para fabricar helados revolucionarios para la época, panadería propia, 2 grandes depósitos de 150.000 litros de agua destilada para hacer hielo cristalino, una instalación completa para pausterizar leche. Las paredes de la cocina son forradas con más de 400.000 azulejos de primera calidad. Una máquina de lavar platos que en una hora dejaba limpios y secos 3.500 platos. Una cámara frigorífica con capacidad para 2 millones de huevos. 4 cámaras gigantes, más una para carne vacuna, donde caben 10 reses, y otra para pescado, y las 2 últimas individuales para aves y verduras. 5 grandes motores a combustible para la producción de fuerza motriz y luz, que generaba 600 caballos de fuerza. Ascensores para turistas y para el personal. Miles de metros de baldosas y cables fueron utilizados en la construcción del mayor hotel de América por muchos años. Todo listo, además del innumerable personal calificado. La completa sastrería del hotel lista para la fiesta de la apertura, pero su inauguración, el 24 de diciembre, tuvo muy poca convocatoria, al punto de avisorar un temido fracaso. En realidad, el 24 de diciembre de 1930, cuando se inaugura el hotel, el público argentino no vino. O sea, la dictadura de Uriburu había puesto serias trabas a que el argentino saliera de su país, y que en particular viniera a Uruguay. Pero consideramos que la inauguración del hotel, ¿sí?, esa inauguración que Piria lo hubiera querido hacer mucho más grande, él mismo lo cuenta, es el 24 de diciembre de 1930, con 10 años de construcción. ¿Cuál era el secreto de este exitoso empresario? ¿Su inagotable energía? ¿Sus conocimientos alquímicos? ¿Su perseverancia o su dinero? El primer nombre que Piria pensó para su floreciente ciudad fue Heliópolis, la ciudad del sol. Para la mitología griega, Heliópolis es la ciudad donde renace el ave fénix, símbolo de la regeneración por el fuego, que también es purificación. Esta ciudad también podía ser llamada la ciudad de Acuario, porque aparece este signo varias veces en forma muy relevante, y no solamente por la era astrológica que estamos viviendo. El planeta regente de Acuario es Urano, y este planeta está simbolizado por una H. Sí, en el árbol de la vida hay 10 luminarias,
Las dos superiores, una es Binah y Jokma. Jokma es Urano y el símbolo de Urano, mirado desde arriba, es una H con un círculo. El Argentino Hotel, mirado desde arriba, es una H con un círculo. O sea que tiene la fuerza de una de las luminarias superiores, que es la del amor. El hotel, al tener esas alas laterales, que le da esa ligera forma de H que tiene, de hecho es para aprovechar más la superficie y que ninguna de las habitaciones dé a una vista ciega, es decir, todas tienen vista al exterior, ya sea a la playa o hacia los bosques del fondo. O sea, eso en parte es lo que marca esa forma de H, diríamos, del hotel, ¿no? Otro símbolo que representa Acuario es la joven con un cántaro y la encontramos en el jardín del hotel. Por otra parte, si observamos este plano de Piriápolis o una fotografía aérea y unimos con un trazo los diferentes puntos donde se encuentran los principales símbolos alusivos a la alquimia, veremos que el diseño corresponde perfectamente con el de la constelación de Acuario. Nada en Piriápolis está hecho al azar. Nada fue librado al azar, está todo medido y constatado, o sea que él posiblemente trabajó con personas expertas en el tema, ya que trabajó con arquitectos que traía de Europa, gente especializada en el tema. Y si trabajó con arquitectos franceses, los franceses son muy de manejar el tema de lo que se llama la radiestesia para encontrar los lugares de fuerza. La iglesia cristiana, antes de construir un templo, por lo general mide dónde corre la veta de agua, dónde está el cruce para poner la rosa de los vientos, para que el sacerdote se pare ahí y envíe esa energía a los feligreses. Piria, acá en la ciudad, hizo eso y además creó geometrías miradas desde arriba, con mapas antiguos, con todo lo que es el sendero del árbol de la vida, ¿no? Piriápolis es como si fuera un templo a cielo abierto, cada uno según su estado vibracional o iniciático o de conocimiento, o pueden ser neófitos también. Igual, yendo a los lugares, entran en resonancia con el lugar, con la vibración, y se sienten diferentes, sienten algo. Luego de recibir ese conocimiento de las simbologías y se conectan con el símbolo, por eso Piria puso la Virgen, la fuente de Venus, el propio fuente del Toro, para que la gente llegue hasta ahí. El profesor Reborido, apegado a los datos históricos tangibles, reconoce que ningún texto dejado por Piria se ajustan a estos datos. En realidad, es decir, de lo escrito por él no se deduce nada, no tendría por qué hacerlo. O sea, realmente si lo hubiera sido, no lo hubiera comunicado por medios escritos, ¿no? Pero realmente no hay nada más que una tradición oral que se ha manejado. ¿Que certifique? ¿Él no dejó nada escrito? No, en mi caso no tengo nada ni para avalarlo ni para desmentirlo. Carlos Rodríguez sostiene que lo místico marcó el éxito del mayor empresario inmobiliario de la época. Bueno, el castillo tiene su fuerza, el Argentino Hotel también tiene su fuerza, el Salón Dorado está armado con el árbol de la vida, el propio hall principal, nos dan mensajes con el vitró también, qué es lo que hay que hacer en la era de Acuario. Sus vitrales en las majestuosas escaleras, su ubicación, tiene más allá de su valor estético un gran simbolismo vinculado a la vida personal de cada uno. Pero no acaba allí la simbología alquímica plasmada en el hotel más famoso de la época. El castillo tiene 33 habitaciones que tienen que ver con el grado de maestría dentro de lo que es la búsqueda en el árbol de la vida o en el árbol de la cábala. En cada lugar hay 7 velos. Cuando uno hace el recorrido del Piriápolis iniciático o el Piriápolis bioenergético, nosotros les damos el primer velo, o sea, le damos una introducción de cómo se trabaja con el símbolo. Luego el resto de los 6 velos, cada uno lo tiene que buscar en su tiempo. Y por lo general ya no dependen de nosotros, ya le explicamos qué energía hay, cómo hay que conectarse en estados de meditación o de relajación. Y bueno, viven una experiencia interior fuerte, ¿no? El 11 de diciembre de 1933, solo 2 años después de la inauguración del famoso hotel, muere en su casa en Montevideo, a los 86 años, cansado, aquejado de una congestión pulmonar y debilidad en el corazón, Francisco Piria. Sí, realmente, el hotel se inauguró el 24 de diciembre de 1930 y Piria muere el 10 de diciembre de 1933. Prácticamente el hotel él lo vio 2 temporadas. Junto con él se fue una mente creativa y un talento impulsivo.
pero pocos imaginaban el desenlace que comenzaba a gestarse entre su hijo y su administrador. Según el propio Piria, él decía que el talento no se hereda, y ese era el punto en conflicto a definir, y que trágicamente se devela poco tiempo después de su muerte. Bueno, ahora vamos a ver la cruz que marca el lugar. Se puede decir que es el lugar donde muere el Piriápolis de Piria. Piria falleció el 10 de diciembre de 1933 y el 21 de enero de 1934 se produce un gran incendio en Piriápolis, en parte provocado por la locomotora que usaba leña, que largaba mucha chispa. Y en ese lugar se encuentran Bonavita, que era el administrador general de Piriápolis, y el hijo mayor de Piria, Pancho. Ya había una enemistad entre ellos. Luego de la muerte de Piria, Bonavita ya había sido desplazado de su cargo. Bueno, y para resumir un poquito, en este lugar Bonavita mata a Pancho, lo mata de 2 balazos. Y luego va al Hotel Piriápolis, a la habitación 41, que es la que está entrando a la izquierda, y se suicida. Quiere decir que ese día las 2 personas que realmente sabían manejar Piriápolis, aparte de Piria, por supuesto, que eran el administrador general y Pancho, mueren también. Estamos llegando a la cruz que mandó colocar la viuda de Pancho, doña Adelina de Lísola, para señalar el lugar donde fue asesinado Pancho. Y este es el lugar exacto, ¿sí?, donde el 21 de enero de 1934, como dice acá en la cruz, se produce este hecho. Aquel modesto vendedor al menudeo, luego comerciante, rematador y próspero empresario, que labró su suerte y su vida a su manera, se retiraba a descansar a otro plano más elevado. Francisco Piria, el alquimista.